Los senadores amanecieron legislando. Poco después de las 2 de la mañana de este miércoles, se aprobó en lo general eliminar 109 fondos y fideicomisos que representan recursos por 68,000 millones de pesos. Aunque el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que escucharían y atenderían las inquietudes de los inconformes, el dictamen fue aprobado con el apoyo de Morena, Encuentro Social y el Partido Verde. En total, fueron 65 votos a favor y 51 en contra del PRI, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y el PRD. Horas más tarde, los legisladores aprobaron el proyecto en lo particular y lo turnaron al Ejecutivo para su publicación. La sesión fue en la antigua casona de Xicoténcatl. Organizados en el Frente Fideicomis SOS o de manera independiente, representantes de organizaciones de la sociedad civil bloquearon el acceso al Senado en un intento por frenar esta reforma y salvar los recursos destinados a la investigación, ciencia, tecnología y personas víctimas de la violencia. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los legisladores y anunció una auditoría. Dijo que los fideicomisos se manejaban sin control, sin transparencia y sin fiscalización, y que defenderlos es defender a la corrupción. ¿Es así? Comienzo este segundo bloque contigo, Alfredo. Ya le hemos dado mucho seguimiento a este tema en este espacio y se esperaba que en el Senado enfrentaría quizá un poco más de discusión y se atenderían, como ya mencionaba la nota, las demandas de la sociedad civil. Vemos que al parecer no fue así. ¿Cómo lo estás viendo tú? Sí, como lo dices, la verdad es que aquí coincidimos, de hecho la semana pasada, todas y todos, en que había que dialogar. Evidentemente no hubo esa voluntad de diálogo. La verdad es que solo me lleva esto a repetir lo que sé que ya he repetido en las ocasiones anteriores en las que hemos debatido esto, pero que se confirma con lo que pasó ayer. Y es que este nunca fue un debate de razones o de ideas. Fue una batalla de la razón contra la obediencia y perdió la razón. ¿Cómo es posible que esta iniciativa haya pasado por el escrutinio, es un decir, de 500 diputados y diputadas, de 128 senadores y senadoras, y que no hayan sido capaces de responder? Déjame poner 3 preguntas básicas. ¿Por qué demonios no era posible revisar antes de destruir fideicomiso por fideicomiso? Para que lo entiendan las personas que nos están viendo, ustedes cuando tienen una falla en su automóvil, que se les prende un foquito, que empieza a tirar el aceite, destruyen el automóvil, dejan el automóvil. Eso es lo que hicieron los senadores y senadoras de Morena y sus aliados ayer en la noche. Se vea corrupción en algunos fideicomisos, sí es cierto que la mayoría, como dice el presidente, que era un mecanismo, bueno, ese ya es un problema de este gobierno. Ya llevan 2 años en el poder. Si tienen indicios de corrupción en fideicomisos, tendrían que haber procedido en consecuencia. No te saben responder absolutamente nadie a esta pregunta, a ver si lo hacen Dolores o Eder, pero es algo que no se ha dicho, como tampoco se ha dicho por qué se deja en estado de incertidumbre a las víctimas, lo cual nos tendría que llevar a la necesaria reflexión de por qué tenemos que meterles ese estrés, esa incertidumbre a quienes están buscando en fosas clandestinas, a periodistas que han sido desplazados como los que vieron a los senadores y senadoras para pedirles que no desaparecieran el fideicomiso del mecanismo de protección. Y lo único que dicen estas personas, los voceros del gobierno, los vocerillos del gobierno, es que no se les va a quitar el apoyo, ¿no? Como si fuera una cuestión de dinero o de algo, y no de una responsabilidad que tiene el Estado. No lo saben responder porque no tienen las respuestas. Si las hubieran tenido, ya las hubieran dado. Martí Batres le prometió a las víctimas periodistas que fueron que fueron a verlo que iba a defender el mecanismo de protección. Ahí están las cosas que dijo ayer. A Alejandro Encinas dijo que hizo todo por convencer al presidente y luego ya andaba aconsejando que mejor fueran al Senado. Lo que pasó ayer pinta la cuarta transformación de cuerpo enterito. Granaderos que supuestamente había desaparecido la jefa de gobierno resguardando los deditos obedientes que fueron a levantar los señores y señoras legisladoras. Es un acto de traición, de desprecio a las víctimas. Y la verdad es que lo único que quiero decir es que este país no es nada sin su talento, sin su ciencia, sin su cultura y sin la esperanza de un cambio de justicia y dignidad que está en manos de las víctimas. Van a resistir y vamos a resistir el obradorato. Bien, Dolores, Alfredo ya pone sobre la mesa precisamente esta auditoría que fue anunciada por el presidente después de la extinción de los fideicomisos. ¿Qué opinión te merece esta medida? ¿Hubiera sido más prudente hacerlo antes, la revisión de los fideicomisos antes de su extinción? ¿O cómo ves tú esta reforma aprobada? Primero que nada, quisiera expresar mi solidaridad completa con los académicos e investigadores, hombres y mujeres en México, que están en la lucha
por este tipo de propuestas. Por otro lado, yo sí considero que el tema se ha manejado de una manera donde ha quedado demasiado opaco cuál es el fondo del problema. Si existe una parte de fideicomisos que han sido otorgados, digamos, con una forma corrupta, también, por ejemplo, mencionaba la directora de CONACYT el hecho de la concentración de los recursos o del poder en la ciencia y la tecnología, que ese también es otro análisis que debemos de realizar y que debemos de ser autocríticos con cómo y hacia dónde estamos, digamos, invirtiendo la ciencia y la tecnología. Aún así, considero muy arriesgado que de último momento, y me refiero a de último momento al cierre del año, en un contexto de pandemia, en un contexto de incertidumbre social, laboral y económica, se dé este cambio. Pero el problema no es que haya un cambio per se. Lo que a mí me preocupa de este tema es que no sabemos cuál va a ser esa otra propuesta que subsane entonces la aplicación, digamos, irresponsable o opaca, por mencionar una categorización, de los fideicomisos. Y creo que aquí también hay una cuestión en cuanto a la comunicación. ¿Cómo entonces el gobierno federal va a aplicar esos recursos que, digamos, está reorientando o que busca reorientar? Esa es la parte que a mí no me queda clara y que me encantaría saber, porque aquí no se trata nada más de exigir que un sistema permanezca porque a un grupo de personas les agrade o les desagrade. Aquí se trata de encontrar la mejor forma o la mejor solución. Me parece que todo esto se ha dado de una manera tan intempestiva, tan rápida, en este contexto tan complicado, y no terminamos de ver, repito, cuál va a ser entonces la solución hacia esos fideicomisos, porque el gobierno federal decía que los iba a depositar directamente, ¿sí? Pero es el momento que no sabemos exactamente cómo va a operar. Sinceramente, yo tengo todavía muchas dudas. Bueno, Eder, no sé si quieras responderle a Alfredo de efectivamente cómo se va a garantizar que las personas beneficiarias de estos fideicomisos les sean entregados los recursos, y si compartes la perspectiva que pone Dolores sobre la mesa. A ver, se tiene que establecer mecanismos claros caso por caso. No es lo mismo cómo se va a destinar ahora, a redireccionar ahora el financiamiento y el recurso para la ciencia y tecnología, a cómo se va a atender el problema de las víctimas, de periodistas y defensoras de derechos humanos, que se les tiene que garantizar su seguridad. En ese sentido, cuando se dice que los recursos van directo a las personas beneficiarias, lo que está diciendo es que se van a atender sin terciarios. Aquí hay un tema que tiene que ver con la redistribución de los recursos y que tiene que ver también con los mecanismos. El carro se descompuso utilizando esta figura con la que jugó Lecona. Lo que hicimos fue cambiar el taller mecánico. El 80% de los fondos mixtos de CONACYT, para que sigan diciendo que no apoyamos a la ciencia, el 80% de los recursos de fondos mixtos de CONACYT se usaron para obra pública, de lo cual hay 46 edificios que son verdaderos elefantes blancos, que costaron 783 millones. De esos fondos mixtos, solo el 8% se utilizó para ciencia básica. 8%. No me digan que se apoyaba a la ciencia y tecnología. Con el pretexto de apoyar a ciencia y tecnología, se utilizaron más de 41 mil millones de pesos. Se utilizaron para financiar a empresas mexicanas y extranjeras. Yo pregunto, ¿qué resultados en ciencia y tecnología tenemos a partir de eso? ¿En qué le benefició a la nación estos recursos? Muchos de esos recursos, además, se entregaron a partir de la aprobación de la reforma energética a empresas dedicadas al desarrollo de tecnología para sus empresas, para explotar el petróleo. Y si a estos 41 mil millones de pesos, de los cuales 15 mil se destinaron por vía fideicomiso,
fideicomiso. Si a estos 41,000 millones les sumamos los casi 1,000 millones de pesos que le dieron a Josefina Vázquez Mota, estos 42,000 millones, ¿para qué se pudieron haber utilizado? Yo vivo en Tlanepantla, es uno de los municipios con más presupuesto por habitante en el país porque es de los más industrializados. Somos un poquito más de 1 millón de habitantes y el presupuesto es de menos de 5,000 millones de pesos al año. ¿Para qué hubiera servido estos 42,000 millones de pesos? Es muy fácil repetir consignas, pero aquí estamos demostrando con cifras concretas lo mal que se utilizaban la inmensa mayoría y todavía no hemos llegado al fondo. Habrá que ver cómo se utilizaron también, por ejemplo, los recursos de Fondem. Alfredo tiene levantada la mano, pero déjame darle la palabra primero a Lisa. Lisa, Eder ya pone sobre la mesa algunas de las presuntas irregularidades y subejercicios de estos fideicomisos que también fueron presentados esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué más agregarías? Pues nada, yo con respecto a esta aprobación lamentable de la ley, lo primero que diría es que lamento el proceso porque de verdad no se hizo caso al ejercicio de Parlamento abierto, porque de verdad no se privilegió el diálogo ni se escucharon las razones. Se siguió efectivamente una instrucción que pesaba sobre la cabeza de los y las legisladores desde la legislatura pasada, que no había salido precisamente porque las negociaciones políticas se habían estancado, que tuvo el riesgo en su momento, muy entrada la noche ya, de que no hubiese quórum en las comisiones suficientes o de que de pronto titubearan algunos senadores de Morena el sentido de su voto y que al final del día, bueno, se consuma con un anuncio de auditoría ex post que podría haberse hecho perfectamente ex ante, se podría haber hecho antes, se podrían haber detectado estas irregularidades, que las hay muchas, ¿no? Pero bueno, al margen de que extinguieron la figura, creo que lo que nos tiene que quedar claro, porque así lo dijo el senador Martí Batres ayer, es que la reforma no era una reforma anticorrupción, era una reforma de liquidez. Así tal cual, con esas palabras lo dijo el senador, esto es lo que nos va a dar dinero para poder seguir llevando adelante los programas sociales de la Cuarta Transformación y bueno, si ese es el propósito declarado, entonces el sentido de la negociación política cambia completamente. Ojalá les alcance, pero hoy justamente vimos en las noticias que el Fondem ya no solo no tiene recursos ni liquidez, o activos que aportarle a ese proyecto y a esos programas sociales, sino que solo cuenta en sus libros contables con pasivos, porque pues claramente los desastres naturales son más copiosos, son más fuertes y más pues importantes o más extensos cada año y evidentemente pues ya no hay fondos ahí. Entonces, y la última pregunta quizás que valdría la pena hacerle a la audiencia para poderle dar seguimiento a este tema a pesar de que ya sonamos muy repetitivos es cómo van a extinguir cada una de estas figuras y cuál va a ser la ola de acciones legales que se le van a venir al gobierno, ya no digamos por los fondos públicos que puedan recuperar, sino por los fondos que no le correspondía acaparar al gobierno y que vienen de fuentes internacionales, cooperación internacional o incluso de fondos privados. Bien, Alfredo, brevemente y después Eder. Sí, a ver, dice Eder que las cifras concretas y que no hay que repetir consignas, bueno, yo no voy a decir que no son cifras concretas, es que no nos están dando las cifras de los 109 fideicomisos que extinguieron anoche, uno por uno. La analogía esta del taller y el automóvil es buena, pero ¿sabes cuál es el taller? El taller es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahorita me cayó como anillo al dedo un tuit de Gatitos contra la Desigualdad. A la próxima persona que les diga que la concentración es razón para eliminar fideicomisos, respóndanle que esa mala distribución de fondos se hace desde la Secretaría de Hacienda y no los vemos pidiendo su extinción. Eso es lo que pasa cuando el debate es irracional. Eso es lo que pasa cuando no se entiende cómo funcionan y cómo operan los fideicomisos. ¿Cuál es el intermediario? Pregunta para Eder, muy respetuosa. ¿Cuál es el intermediario en el caso del mecanismo de protección? Es el Estado. ¿Cuál es el intermediario para los fondos que son destinados a víctimas? Es la CEAP. ¿Dónde estaba ese problema? ¿Por qué? Y Eder, esta sí quiero que me la respondas, ojalá podamos responderlo bien. Un fideicomisos en los que sí se han comprobado irregulares, incremento, y que tiene en su haber más de 30,000 millones de pesos, es el de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué esos no? No nos hagamos. Esto fue una medida para controlar. Finalmente, Eder. ¿Para controlar qué? Sí, para controlar que son 500 millones.
500 millones de pesos son lo que cuesta mantener estos fideicomisos. Si el Estado es el que tiene que garantizar, en el caso de los desastres naturales, tiene que garantizar el bienestar de la población y que se recupere rápidamente la población de estos desastres, pues el Estado tendrá que ver cómo administrar y cómo hacer que aterricen estos recursos para que no se los estén robando y para que no haya otro mecanismo, otra herramienta, una forma de desviar recursos, estos 500 millones específicamente, que a lo mejor para este año no se van a ahorrar, pero ya para la postre ya no es un gasto que se tendrán que renovar y que volver a hacer convenios con todos los fondos internacionales, porque es mentira que solamente a través de los fideicomisos pueden aterrizar. La otra vez yo les decía, la UNAM baja presupuestos internacionales y su presupuesto no aterriza a través de un fideicomiso. Entonces se tendrán que restablecer estos convenios. Y otro dato duro, solamente 6 centros públicos de investigación se llevaban el 82% de los recursos de los centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Solo 6. Se tiene que redistribuir el recurso para que haya un desarrollo equitativo, pero además que los proyectos que se financien sí sean para beneficio de la población. ¿En qué nos beneficiaba seguir dándole recursos a Claudio X González a través de estos fideicomisos? ¿Qué desarrollo de ciencia y tecnología hicieron ellos o Bayer o las empresas multinacionales petroleras que beneficien al país, que beneficien al pueblo de México, en un contexto en donde tenemos una crisis económica y ahora pandémica tremendas? Bien, pues lamentablemente se acabó el tiempo de este bloque también y vamos a estar muy pendientes sin duda de esta auditoría que se realice, de los resultados que presenten y bueno, de cómo se asignen estos recursos. Por lo pronto vamos a una pausa. Los estados y municipios podrán contraer deuda ante emergencias sanitarias. Así lo determinó la Cámara de Diputados, que avaló que los gobiernos locales adquieran deuda a corto plazo. ¿Es una medida necesaria? ¿Qué opinan nuestros panelistas? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. No te vayas.